Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre fracciones algebraicas, introduciremos la adición o suma de estas a través de una actividad. Adiciona las siguientes fracciones algebraicas. Literal A: 6ab elevado al cuadrado dividido para 4a al cuadrado b más 15 dividido para 6a. Muy bien. Para adicionar o sumar fracciones algebraicas se aplica el siguiente procedimiento. Paso número 1. Simplificar las fracciones si es posible. En este caso se puede. Tenemos en la primera fracción la simplificación de 6 con 4, a con una de las dos a del denominador y una de las b con la b del denominador, que nos quedaría 3b dividido para 2a. Más, y simplificando el 15 con el 6 nos quedaría 5 dividido para 2a. Ahora, podemos observar que los denominadores resultantes de la simplificación son iguales. Paso número 2. Mantener el denominador y sumar los numeradores. Luego, esto va a ser igual a 2a como denominador y sumamos los numeradores 3b y 5, que nos quedaría. Paso número 3. Simplificar el resultado si es posible, que en este caso la fracción obtenida no tiene simplificación, por lo que esta será el resultado final. Muy bien. Literal B: x más 2 dividido para x al cuadrado más 1 menos x dividido para 2x. Tenemos entonces, paso número 1, simplificar las fracciones si es posible, que en este caso no se puede, y podemos observar que los denominadores son diferentes, por lo que continuamos con el paso número 2, determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería entre 2x y x al cuadrado, que sería igual a 2x al cuadrado, y este sería el denominador. Paso número 3, obtener el numerador dividiendo el mínimo común múltiplo por cada denominador de las fracciones y el resultado se multiplica por cada numerador de estas. O sea, 2x elevado al cuadrado dividido para x al cuadrado es igual a 2 multiplicado por su numerador, nos quedaría 2x más 4 más, y dividimos 2x elevado al cuadrado para 2x, que nos quedaría x multiplicado por su numerador va a ser igual a x menos x al cuadrado. Paso número 4. Agrupar y reducir términos semejantes en el numerador, que nos quedaría como resultado 4 más 3x menos x al cuadrado dividido para 2x elevado al cuadrado. Y paso número 5, simplificar si es posible, que en este caso no podemos simplificar independientemente de que el trinomio del numerador podemos factorizarlo, por lo que esta será el resultado final. Literal C: x menos 3 dividido para x más 1 más 4 dividido para x más 1. Paso número 1. Simplificar si es posible. En este caso no podemos simplificar, podemos observar que los denominadores son polinomios e iguales. Por lo que paso número 2, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Nos quedaría como denominador x más 1 y sumamos x menos 3 más 4, que nos quedaría. En el paso número 3, reducimos términos semejantes, que nos quedaría x más 1 dividido para x más 1. Y por último, simplificamos ambos binomios. Y el resultado final que nos quedaría sería 1. Muy bien. Y literal D: 2 dividido para a más 5 más 3a menos 15 dividido para a elevado al cuadrado menos 25. En este último literal y similar al anterior, los denominadores son polinomios, pero en este caso son diferentes, por lo que debemos determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores y para ello, como recomendación, factorízalos si es posible, que en este caso podemos descomponer a al cuadrado menos 25, que es una diferencia de cuadrados. Luego nos quedaría 2 dividido para a más 5 más 3a menos 15 dividido para a menos 5, que multiplica a más 5, donde el mínimo común múltiplo es a menos 5, que multiplica a más 5, dividido para el primer denominador nos quedaría a menos 5 multiplicado por su numerador, que sería 2, que multiplica a menos 5.
más y dividimos el mínimo común múltiplo para el segundo denominador, que nos quedaría 1 multiplicado por su numerador, nos quedaría 3a menos 15. Luego, aplicando la propiedad distributiva, esto va a ser igual a 2a menos 10 más 3a menos 15 dividido para a menos 5 multiplicado por a más 5. Luego, agrupando y reduciendo términos semejantes, esto va a ser igual a 5a menos 25 dividido para a menos 5 que multiplica a más 5. En este caso, el numerador podemos extraer factor común número, que nos quedaría 5 que multiplica a menos 5 dividido para a menos 5 que multiplica a más 5, y simplificando a menos 5 en el numerador y en el denominador, el resultado final sería 5 dividido para a más 5. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre adición o suma de fracciones algebraicas como parte del curso de fracciones algebraicas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.